Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentraremos en un viaje emocional de resiliencia, amor y supervivencia. Juntos, seremos testigos de cómo una pequeña familia enfrenta valientemente la furia de una tormenta devastadora. Lucha por reconstruir su frágil hogar y se enfrenta al miedo, la esperanza y la determinación mientras resiste las implacables pruebas de la naturaleza. Es una historia sobre más que solo sobrevivir. Se trata de aferrarse al amor cuando todo lo demás parece perdido. Si disfrutan de este video, no olviden presionar el botón de suscripción para no perderse los próximos capítulos de esta conmovedora historia. Hola a todos. La vida tiene una forma de destrozar todo en un abrir y cerrar de ojos. Una sola noche de viento furioso y lluvia puede arrancar paredes, abrir tejados y dejar tras de sí nada más que ruinas. Sin embargo, incluso cuando la naturaleza muestra su fuerza implacable, el corazón susurra una pregunta. ¿Resistirá este frágil hogar nuevo? ¿O es solo el amor entre Dee y Huyen lo que puede soportar la furia de la tormenta? La madera puede romperse como vidrio. La lluvia puede caer como ríos interminables. El viento puede aullar como 1000 lobos. Pero el verdadero amor, cuando está profundamente arraigado, puede superar cualquier furia que sacuda la tierra. Esta no es solo una historia sobre construir un refugio. Es la historia de dos almas que se niegan a inclinarse ante la tormenta, de aferrarse el uno al otro cuando todo lo demás amenaza con colapsar. Esa tarde, el cielo estaba pesado, casi magullado, hinchado con nubes tan oscuras que parecían listas para devorar la tierra. En la pequeña aldea rural, el estruendo de los martillos resonaba, valiente pero frágil frente a la tempestad que se avecinaba. Desde un armazón de madera a medio construir, surgía el sueño de Dee y Huyen. Un sueño sostenido no solo por clavos, sino por sus manos cansadas y una esperanza silenciosa y obstinada. Para Huyen, este hogar era más que madera. Era una promesa frágil, una chispa de estabilidad para su hija Maya, quien había crecido no con nanas, sino con el silbido siniestro del viento a través de paredes rotas y el violento crujido del bambú rompiéndose bajo el peso de las tormentas. Para Dee, esta casa era un voto pronunciado en silencio, una forma de gritar «te amo», sin necesitar palabras. Ese día, mientras Dee clavaba las últimas piezas del tejado, Maya corría descalza por el patio húmedo. Su risa sonaba como campanas de plata en el aire húmedo, pero su pequeña voz temblaba con una mezcla de asombro y miedo. «Ten cuidado, tío Dee». Desde abajo, el pecho de Huyen se apretó. Cada golpe del martillo de Dee se sentía como un latido contra el destino, desafiando al cielo mismo a escuchar. Sin embargo, cuando cayeron las primeras gotas, el recuerdo de la pérdida la carcomía. Su última casa había sido devorada por el viento y la lluvia en una sola noche. ¿Y si este nuevo hogar era igual de frágil? Entonces, el cielo rugió. Un relámpago desgarró las nubes y la lluvia cayó en torrentes. No era solo lluvia. Era como si los cielos hubieran decidido lavar el mundo entero. Los tres corrieron al interior, con los corazones acelerados. Las paredes inacabadas gemían, el tejado temblaba con cada ráfaga violenta. El agua se abría paso por cada grieta, salpicando el suelo de madera. La tormenta rugía como una bestia exigiendo rendición. Sin embargo, dentro había risas. Dee sostenía el tejado con sus brazos, sus músculos tensos como raíces contra una inundación. Con su otra mano, atrajo a Maya a su abrazo. En ese momento, la furia afuera parecía pequeña, casi impotente,
comparada con la frágil llama de calidez que mantenían entre ellos. Cuando la tormenta finalmente comenzó a cansarse, su rugido desvaneciéndose en una llovizna suave, se desplomó silenciosamente junto a la puerta. Huyen estaba cerca, empapada, pero su sonrisa brillaba a través de las sombras. Y entonces, como un relámpago en su pecho, entendió. Incluso si el tejado se derrumbaba, incluso si las paredes cedían, el refugio que más importaba era el vínculo que habían construido, el lugar que ninguna tormenta podía invadir. Llegó la mañana, y la aldea se sacudió el miedo. Los sonidos de la reconstrucción llenaron el aire. Martillos chocando, sierras cantando, voces gritando a través de patios embarrados. Los vecinos reparaban sus hogares rotos, retiraban árboles caídos, y los niños chapoteaban descalzos en los charcos como si la tormenta hubiera sido un juego salvaje en lugar de una maldición. En su pequeña casa, se levantó antes del amanecer. Su espalda dolía, su cuerpo gritaba de agotamiento, pero lo ignoró. La casa lo necesitaba. Quería terminar las paredes, tallar paz para Huyen y Maya antes de que llegara la próxima ola de tormentas. Huyen salió de la cocina con el cabello recogido, llevando una olla de gachas de camote humeante. «Deberías descansar un poco más», susurró, pero de solo sonrió, negando con la cabeza. La tormenta no descansa, y nosotros tampoco podemos. Con los ojos somnolientos, Maya trepó a su regazo, su sonrisa tímida pero brillante. «Tío D, cuando la casa esté terminada, ¿puedo invitar a mis amigos a jugar aquí?». Sus palabras inocentes llenaron la habitación como la luz del sol atravesando las nubes. De Río besó su frente y dijo: «Por supuesto, esta casa no es solo para dormir, es para risas, para aprender, para la alegría». Esa tarde, De y Huyen caminaron hacia las colinas para recolectar hojas de palma y leña. La tierra aún estaba resbaladiza por la lluvia. El camino bordeado de flores silvestres dobladas bajo el peso de la tormenta. De cargaba pesadas cargas sin decir una palabra, su camisa pegada al cuerpo por el sudor. Huyen lo miraba en silencio, sus pensamientos una tormenta propia. Una vez, él había sido solo un vecino. Ahora era el pilar que impedía que su mundo colapsara. Al anochecer, los tres regresaron a casa. La casa aún estaba inacabada, marcada por la lluvia, pero viva. Un tejado reparado resistía las lloviznas, y una pequeña lámpara de aceite parpadeaba en la esquina, pintando las paredes de madera con una luz temblorosa. Después de la cena, Maya se deslizó rápidamente en sueños, sus pequeños brazos envolviendo su cuaderno. Afuera, los grillos llenaban el silencio, mientras que dentro, Huyen se sentó junto a la puerta, observando a De afilar sus herramientas. Su voz llegó suavemente, pero con un peso más pesado que el trueno. «De, has hecho tanto por nosotras. Nunca te preguntas por qué». De dejó la herramienta y la miró. Su voz, aunque calma, llevaba el peso del acero. «Huyen, las tormentas llegan para todos. Pero cuando te veo a ti y a Maya, veo algo que vale la pena proteger. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero sé esto: mientras esté aquí, lucharé contra cada tormenta con todo lo que tengo». El corazón de Huyen latía con fuerza. Años de miedo y soledad temblaban dentro de ella, amenazando con romperse. Sin embargo, en esa quietud bajo el cielo, la esperanza se movió. Frágil, temblorosa, pero real. Los días que siguieron estuvieron pintados de incertidumbre. El tejado remendado llevaba cicatrices como heridas que se negaban a sanar. Cada aullido del viento sonaba como una advertencia.
Cada gota de lluvia un cruel recordatorio de que el desastre podía regresar en cualquier momento. Pero D se negaba a rendirse. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, sus manos ampolladas pero firmes, reconstruyendo no solo paredes, sino fe. Maya le llevaba vasos de agua, sus pequeñas manos temblando, y él sonreía como si su sola presencia le diera fuerza para batallar contra la tormenta misma. Desde la puerta, Huyen a menudo observaba. Su corazón dolía. Su espalda ancha, inclinada sobre las vigas, le recordaba a un árbol antiguo, con raíces hundidas profundamente en la tierra, negándose a ser derribado incluso cuando el viento gritaba a su alrededor. Una tarde, mientras los campos ardían en naranja con el atardecer, D se desplomó en el umbral, empapado en sudor. Huyen le trajo un tazón de arroz caliente y vegetales encurtidos. Sus ojos se encontraron, cansados, tiernos, desprotegidos. Por un momento no había tormenta, ni miedo, solo la frágil paz de dos almas aferrándose. Entonces, la voz de Maya atravesó el silencio, afilada como un trueno. «Tío D, cuando la tormenta regrese, ¿nuestra casa volverá a caer?» D se congeló. No podía mentir. Sus palabras llegaron suavemente, cada sílaba temblando como la lluvia misma. «Tal vez, pero incluso si cae, la construiremos de nuevo. Porque lo que hace de esto un hogar no es el tejado sobre nuestras cabezas. Somos nosotros, juntos, y ninguna tormenta puede quitarnos eso». Las lágrimas brotaron en los ojos de Huyen. Se giró, pero su corazón sabía la verdad. Su promesa no era solo para Maya, también era para ella. Esa noche, la lluvia regresó, golpeando suavemente el tejado remendado. Huyen yacía en la oscuridad, escuchando, pero por primera vez no tembló, porque finalmente entendió. No importaba qué furia desatara el cielo. El amor ya había construido un refugio dentro de ella, uno que ninguna tormenta podía destruir. La noche después de la tormenta se sintió más larga que cualquier noche que hubieran soportado. El pequeño fuego que D intentó encender apenas parpadeaba, luchando contra la humedad que se aferraba a cada trozo de madera. Huyen envolvió a Maya con fuerza en sus brazos. Su corazón dolía cada vez que sentía a su pequeña temblar. Susurraba nanas, sin saber si eran más para el consuelo de Maya o para su propio espíritu tembloroso. Cuando finalmente amaneció, el bosque reveló sus cicatrices. Los árboles estaban partidos por la mitad, sus ramas esparcidas por el suelo como huesos rotos. El tejado de su casa a medio construir había sido arrancado, dejando solo fragmentos de bambú y madera sobresaliendo como las costillas de un gigante herido. Huyen miraba las ruinas, con la garganta apretada, el pecho pesado. Una parte de ella quería colapsar allí mismo, admitir la derrota. Pero entonces sintió la pequeña mano de Maya aferrándose a su manga y recordó. No tenía permitido rendirse. D, aunque agotado, se obligó a mantenerse erguido. Miró a Huyen, a Maya y luego al cielo. Su voz era ronca pero resuelta. Reconstruiremos. Incluso si la tormenta vuelve, no nos rendiremos. Sonaba valiente, casi desafiante. Pero en el fondo, él también luchaba con la duda. ¿Y si la próxima tormenta era más fuerte? ¿Y si todo su esfuerzo era en vano? Esa pregunta resonaba dentro de ambos toda la mañana. Recolectaron madera rota, salvaron lo que quedaba intacto y comenzaron de nuevo. Cada clavo que martillaban se sentía como un desafío al destino. Cada nudo atado con cuerda de bambú era una declaración de su voluntad. Sin embargo, el miedo permanecía como una sombra. Mientras D levantaba las pesadas tablas, sus brazos temblaban no solo por la fatiga,
sino también por el recuerdo de cómo el viento había aullado, desgarrando todo a su paso. Todavía podía escuchar el trueno resonando, como un dios enojado desafiándolos a resistir. Huyen, mientras tejía hojas de palma para el tejado. No podía dejar de imaginar el regreso de la tormenta. Se mordió el labio hasta que sangró, susurrando oraciones mientras sus dedos trabajaban rápidamente. Cada tejido era apretado, desesperado, no solo para cubrir un tejado, sino para proteger la frágil esperanza de su familia. A veces, quería gritarle a Dee, preguntarle por qué no abandonaban este lugar maldito y se mudaban a algún sitio más seguro. Pero cuando lo miraba, empapado en sudor, su espalda doblada pero irrompible, veía más que a un hombre construyendo un refno bemones de chochugio. Veía el fuego obstinado del amor que se negaba a morir. Y eso silenciaba sus dudas, aunque solo fuera por un tiempo. Por la tarde, la casa comenzó a tomar forma nuevamente. Era tosca, incluso torcida, pero estaba en pie. Maya aplaudió con sus pequeñas manos, su risa cortando la densa tensión como la luz del sol a través de las nubes. Por ese breve momento, Dee y Huyen intercambiaron una mirada, cansada, desgastada, pero también orgullosa. La alegría de su hija valía cada dolor en sus huesos. Pero al caer la noche, nubes oscuras se reunieron nuevamente en el horizonte. Un rugido bajo rodó por el bosque. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a lluvia. El miedo apretó el pecho de Huyen una vez más. Agarró a Maya instintivamente, sus ojos abiertos, buscando respuestas en el rostro de Dee. Dee miró al cielo, con la mandíbula apretada. Este era el juego cruel de la naturaleza. Darles esperanza y luego amenazar con arrebatársela. Cerró los ojos, inhalando profundamente, luchando contra el pánico que arañaba su pecho. Luego dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo: incluso si la tormenta destruye esta casa de nuevo, no puede destruirnos. Mientras estemos juntos, resistiremos. La tormenta no llegó esa noche, solo lluvia dispersa y vientos inquietos. Pero en sus corazones, la batalla continuaba. Amor contra miedo, esperanza contra desesperación. Cada gota de lluvia en el tejado se convertía en una prueba, cada ráfaga de viento un recordatorio de lo frágiles que eran. Dentro de la pequeña casa, Huyen finalmente permitió que su cuerpo descansara contra el hombro de Dee. Cerró los ojos, escuchando el ritmo de su corazón. Por primera vez desde la tormenta, se sintió segura, no porque la casa fuera fuerte, sino porque la determinación de Dee era más fuerte. Mientras Maya se sumía en el sueño, su suave respiración llenando el silencio, Dee y Huyen compartieron un entendimiento silencioso. Su viaje estaba lejos de terminar. Más tormentas vendrían, más noches de miedo los esperaban. Pero habían elegido luchar, no solo por la supervivencia, sino por el amor, por la familia, por el sueño de un hogar que pudiera resistir tanto el viento como el tiempo. Y así, mientras el fuego ardía abajo, se sentaron juntos, aferrándose el uno al otro con fuerza, sabiendo que ninguna tormenta, por feroz que fuera, podía lavar lo que realmente los mantenía en pie, porque su mayor refugio no eran las paredes que construyeron, sino el amor que los unía. La vida tranquila de Dee y Huyen con su hija Maya se ve destrozada cuando una tormenta violenta golpea, arrancando la frágil casa que apenas habían comenzado a construir, quedando con nada más que madera dispersa y una esperanza temblorosa. Toman la dolorosa decisión de empezar de nuevo. Cada pieza de bambú que atan, cada tabla que levantan, se convierte en más que solo reconstruir.
Es una lucha contra la desesperación y una promesa para proteger a su hija. Sin embargo, a medida que las nuevas paredes se elevan, las sombras del miedo persisten. ¿Y si la tormenta regresa? ¿Puede el amor ser realmente lo suficientemente fuerte para protegerlos de la furia de la naturaleza? En el horizonte, nubes oscuras se forman de nuevo, susurrando una cruel pregunta. ¿Sobrevivirá su frágil sueño a otra prueba? ¿O una vez más verán todo desmoronarse ante sus ojos?